Muy buenos días, niños y niñas del tercer año básico. Bienvenidos a este día martes 4 de mayo a nuestra asignatura Proyecto. Bueno, el contenido que vamos a ver hoy es Hábitats para la Biodiversidad. ¿Quieren conocer de qué se tratará este nuevo proyecto? Vamos a ver nuestro objetivo de aprendizaje. El objetivo de hoy es comprender el concepto de biodiversidad para identificar especies de tu entorno y crear un texto informativo para la preservación de ellas. El concepto clave de esta clase es biodiversidad. Vamos a ver un video complementario al concepto de biodiversidad. En nuestro planeta existen millones de especies de animales, plantas, algas, bacterias, hongos y protozoarios que conviven entre sí e interactúan con el medio ambiente. Al conjunto de todos estos seres vivos es lo que se le conoce como biodiversidad o diversidad biológica. Bio significa vida y diversidad significa variedad. Entonces podemos decir que la biodiversidad es la variedad de vida que existe sobre el planeta Tierra. Son muchos los factores que han originado esta gran variedad de vida. Entre ellos podemos nombrar la disponibilidad de alimentos, nutrientes del agua y del suelo, humedad, radiación y muy importante mencionar los distintos climas que existen en el planeta. Todos los seres vivos, desde la generación de la vida en la Tierra, han pasado por distintos procesos como la adaptación, selección natural y evolución. Todos los seres vivos que conocemos en la actualidad son el resultado de todos estos procesos evolutivos y de las distintas interacciones con el medio ambiente. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. ¿Les gustó el video, niños? Estaba muy bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Nos dio a conocer este concepto de biodiversidad, que significa la variedad de especies que hay en el planeta. ¿Ya? Vamos a conocer un poco más de lo que se va a tratar nuestro proyecto. Bueno, niños, pensar en la variedad de especies en tiempos de pandemia y en los cambios en el ambiente contribuyen a que reflexionemos un poco sobre la fragilidad, ¿cierto? La vulnerabilidad que tienen los ecosistemas, la condición finita de los recursos naturales, la extinción de especies, la contaminación y el compromiso que debemos adquirir en el cuidado de la naturaleza. Cuando yo hablo de ecosistemas, me refiero, niño, al conjunto de seres vivos, a los pájaros, a las plantas y a los insectos, ¿ya? El medio que lo rodea y y las relaciones que existen entre ellos, ¿ya? Cuando hablo de medio es el aire, el agua, el suelo. También les puedo contar, niños, que todos los seres vivos tienen una relación entre sí. Por ejemplo, los hongos, ¿cierto? Son parte de un ecosistema. Los hongos dependen de las plantas y las plantas de los animales y así viceversa. Ya todos dependen de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, es súper importante que nosotros, ¿cierto? Preservemos a estos seres vivos, pero ayudándolos. ¿Ya? Ayudándolos, ¿en qué sentido? Quizás a preservar sus hábitats. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos que hay un pajarito que está en su nido en un árbol, ¿cierto? Dejar ese nidito ahí, no sacarlo, ¿ya? Ahí estamos contribuyendo, ¿cierto? A cuidar la casita o el hábitat de este animalito. Bueno, continuamos. El propósito, niños, de este proyecto, perdón, es que ustedes puedan recoger información audiovisual sobre las áreas verdes de su entorno cercano, que puedan resguardar la biodiversidad y diseñar después un afiche. Y este afiche lo pueden acompañar con un videoclip, ¿ya? No es necesario que salgan ustedes, sino que pueden grabarlo, ¿cierto? Tener una música de fondo, ¿ya? Y este afiche, ¿para qué nos va a servir? Para promover la recuperación, la preservación o la promoción de espacios naturales para sus hogares, plazas, parques o escuelas. ¿Ya? Bueno, este proyecto tiene 4 etapas, pero de las 4 etapas solamente ustedes van a hacer 3 que son de las acciones, ¿ya? Porque la cuarta etapa es de evaluación. La etapa número 1 deben realizarla esta semana, ¿ya? Y me deben enviar la evidencia de las respuestas a las preguntas que aquí aparecen. La etapa número 2, ustedes deben realizarla el martes 11, la etapa número 3, el martes 18,
de mayo, y yo el martes 25 voy a evaluar. Ya ahí voy a estar esperando, ¿cierto? Ansiosa sus afiches. Bueno, niños, en la etapa número 1, ¿qué van a hacer? Van a observar las especies e identificar en su entorno cercano, ¿cierto? ¿Qué especies hay? Si hay pajaritos, si hay perritos, gatos, ¿cierto? Bacterias, hongos, ¿ya? Y lo van a grabar con su teléfono. Y luego van a señalar las acciones que realizan ustedes con sus familiares para el cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, de los hábitats de estos animalitos. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes para preservar, ¿cierto? No sé, el hábitat de un pajarito, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Quizás no lo sacan, ¿cierto? O quizás crean uno, ya para que él pueda desarrollar su vida ahí, ¿cierto? Y luego van a analizar las amenazas que enfrentan las diferentes plantas y animales. Por ejemplo, ¿qué amenazas pueden enfrentar las plantas en invierno? Que llueva mucho, ¿cierto? Y se inunden, ¿cierto? En su macetero. Y luego ya no puedan, ¿cierto? Realizar su ciclo de vida. Van a responder también las siguientes preguntas. Es la primera, ¿qué otros animales y plantas encuentras en el lugar donde vives? B, ¿cómo se presenta la biodiversidad en tu hogar? Recuerden que cuando hablamos de biodiversidad es la variedad de seres vivos, ¿cierto? Y dentro de los seres vivos encontramos plantas, hongos, ¿cierto? Pajaritos, perros, gatos. También hablamos de plantas, ¿cierto? La C es ¿cómo es la flora y fauna en tu comunidad o ciudad? Cuando hablamos de flora nos referimos a la vegetación, a las plantas, a las flores, ¿ya? Y la fauna, hablamos de los animales. Y la D es cómo afectan las estaciones del año a las especies de tu entorno, ¿ya? Esto debe estar registrado en un cuaderno. Vamos a la etapa 2. Bueno, en la etapa 2, ¿cierto? Que va a ser la próxima semana, recuérdenlo, van a usar el concepto de pequeños hábitats para referirse a la creación de espacios naturales como forma de contribuir a la problemática del cuidado de la flora y fauna. ¿Ya? Van a usar un blog de dibujo para representar las especies que ustedes identifiquen en su hogar y el entorno. Por ejemplo, ustedes van a dibujar en su hoja de blog, ¿cierto? Em, un pajarito, ¿cierto? Ya, y ese pajarito, ¿dónde vive? En un nido, ¿verdad? ¿Y cómo contribuyen ustedes a que ese nido esté ahí siempre? Quizás no moviéndolo, ¿cierto? No ir a mirarlo todo el tiempo, quizás no espantar a los pajaritos, ¿cierto? Así estamos contribuyendo. O quizás dibujar un árbol, ¿cierto? ¿Cómo ustedes contribuyen a que ese árbol crezca ahí? Regándolo, ¿cierto? Podándolo, ¿verdad? Bien. Luego de que ustedes dibujen, ¿cierto? Todas las especies que identifiquen en su hogar, van a responder estas preguntas. ¿Cómo puedo convertir mi hogar, mi plaza, mi parque o mi escuela en un pequeño hábitat para la flora y fauna? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo convertir? Por ejemplo, mi hogar yo lo puedo acondicionar, ¿cierto? En un espacio, quizás en mi patio, en mi jardín, dejándole quizás un espacio a un arbolito, ¿cierto? Limpiar, ahí yo voy a plantar y voy a estar siempre preocupado de estar regándolo, ¿cierto? Luego van a responder de qué materiales están hechos los objetos que conforman tu jardín, ¿ya? ¿De qué están hechos estos objetos? C. ¿Cómo podemos crear, preservar o restaurar espacios naturales en mi entorno cercano? Para poder responder estas preguntas, igual ustedes pueden apoyarse de lo siguiente. Van a identificar la información más importante que es necesaria para poder comunicar lo que se debe promover para generar pequeños hábitats en el entorno cercano. Quizás no asfaltar patios y paseos, ¿cierto? Dejar más áreas verdes para los animalitos, ¿cierto? Para que se puedan reproducir, ¿ya? Elegir especies autóctonas. Por ejemplo, si quieren plantar algún árbol, que sea una especie autóctona de Chile, ¿ya? Plantar árboles frutales para los pájaros, ¿ya? Recuerden que también eh, los árboles frutales son los alimentos para algunos animalitos,
No cortar la hierba al ras por los insectos. Recuerden que los insectos se alimentan de las plantas, ¿cierto? Quizás del pasto. Entonces, la idea es que no la corten, ¿cierto? Que no quede eh, solo tierra, ¿cierto? También elegir piedras de la zona, elegir materiales quizás biodegradables o reciclables, ¿ya? Para diseñar quizás, no sé, un espacio. Bueno, la etapa número 3 ya es la creación de nuestro afiche. Ustedes van a diseñar un afiche, van a usar imágenes, fotografía y textos simples, ¿ya? Pueden usar también la tecnología como el computador, ¿cierto? Para crear también su afiche. El niño que no pueda o no tenga este sistema, no hay problema que lo hagan en una cartulina, ¿ya? O en una hoja de blog. ¿Qué van a hacer con esta afiche? Ustedes van a orientar a la comunidad, a generar una conciencia, a informar y promover la creación de pequeños hábitats en su entorno cercano, ¿ya? Para las diferentes especies que existen en el mundo, ¿ya? En este afiche van a crear soluciones de información, ¿ya? Van a usar herramientas de creación fácil, de fácil acceso, ¿ya? O que sea familiar para ustedes, ¿ya? Si ustedes se sienten cómodos con utilizar el computador, lo pueden hacer. Si se sienten cómodos utilizando el blog o la cartulina, también lo pueden hacer. Van a crear un título apropiado, ¿cierto? Y llamativo. Van a cambiar la orientación de la página, ya no lo van a hacer en dirección como un cuaderno, sino que lo van a poner botadito de forma horizontal, ¿ya? Porque así va a caber mucha más información. Van a escribir un texto informativo sencillo relacionado que promueva la recuperación, preservación o promoción de espacios naturales para sus hogares, plazas, parques o escuelas. Y para eso también pueden realizar como complemento o alternativa al afiche un video con música. ¿Ya? Pueden grabar el afiche y por detrás puede haber una música para complementarlo. ¿Ya? Porque recuerden que en esta asignatura nosotros tenemos que trabajar tres asignaturas en conjunto, que es artes, ¿cierto? Música y tecnología. Cuando estamos dibujando, ¿cierto? Estamos trabajando con artes. Cuando estamos creando estas fichas, ¿cierto? Y utilizando tecnología, estamos trabajando con la asignatura de tecnología, valga la redundancia, y al utilizar la música, ¿cierto? De fondo, también estamos trabajando, ¿cierto? Con, con esta asignatura de música. La etapa 4, como les decía yo, es de evaluación, ¿ya? Aquí ustedes tienen que presentar a sus pares la solución informativa, el afiche, respecto de la importancia que tiene para ellos y la comunidad el tener espacios que propicien la biodiversidad. Pero esto, como les dije, lo voy a evaluar yo y luego cuando ya tenga todos los trabajos, vamos a hacer una presentación y la vamos a mostrar, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar dos cosas, la recolección de la información, ¿cierto? Estos videitos en donde ustedes me van a mostrar, mire tía, aquí hay hongos, aquí hay insectos, aquí hay pajaritos, ¿ya? Y lo segundo que voy a evaluar es el diseño del afiche, ¿ya? Recuerden que el afiche debe promover la recuperación, la preservación o la promoción de espacios naturales para sus hogares, plazas, parques o escuelas, ¿ya? Para que la biodiversidad, ¿cierto? No se extinga. ¿Ya? Y realizando esta presentación audiovisual, ¿cierto? Utilizando música de fondo. También voy a utilizar, ¿cierto? La utilización de la tecnología, ya sea el video, el dibujo, ¿cierto? En el afiche o quizá utilizado en computador, o utilizando el computador, la creación de las soluciones mediante la información y obviamente voy a evaluar el afiche. Quiero mostrarles acá un afiche. El afiche, ¿cierto? Presenta una imagen, estas son las partes. Presenta una imagen, un eslogan que es muy cortito, ¿cierto? Pero que nos hace reflexionar un poco, nos manda un mensaje. Y luego hay un texto pequeño, ¿cierto? Complementario a este afiche. ¿Ya? Aquí les dejo para que puedan observar y darse cuenta cómo es un afiche, ya que es un texto informativo, ¿ya? Recuerden, niños, tomar los resguardos necesarios al realizar la etapa 1, que es grabar, ¿cierto? Si es que van a salir al parque, ¿ya? Usar mascarillas, mantener la distancia y llevar su alcohol gel. Obviamente tienen que ir con un adulto. Recuerden, realizar todas las etapas en orden, ¿cierto? Una etapa por semana. Yo necesito el afiche el 25, ¿ya? El 25 de mayo. Preguntar a su profesora si tienen dudas. Nos vemos en una próxima cápsula y con un nuevo proyecto, niños. Que estén muy, muy bien.